Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Morales y estoy aspirando a la certificación de Coaching de Vida y Coaching Transformacional con The Hack. Y para este video vamos a hablar del conocimiento basado en competencias, básicamente un proceso interesante para la construcción de aprendizajes. Y antes de empezar yo te quiero preguntar, ¿tú has venido aprendiendo a lo largo de tu vida o has venido acumulando información? Para reconocer el aprendizaje basado en competencias, yo tengo un cuento. Yo no sé este cuento si saldrá en algún lado, si alguna vez me llegó como una buena iluminación del universo o qué pasó. Pero yo te tengo el cuento de los 3 chefs y la mejor receta de hamburguesas del mundo. Y vamos a ejemplificar a mis 3 chefs aquí con estos muñequitos. El chef 1, Hugo, el chef Paco 2 y el chef 3, Luis. Resulta que son 3 chefs, los 3 estudiaron en la misma escuela de culinaria, una muy buena escuela de culinaria en el mundo. Resulta que este chef, el primer chef, Hugo, se aprendió la mejor receta de la mejor hamburguesa del mundo. Cuántos gramos de carne, qué tipo de pan, cómo hacer el pan, cómo deberían ir los vegetales, el punto de cocción y todo. Pero resulta que Hugo solamente tenía los conocimientos acá, los conocimientos, la información clave de cuántos gramos y de cómo hacerlo. Pero resulta que Hugo no tenía las habilidades para picar, para amasar, para armar hamburguesas, por lo tanto sus conocimientos no trascendían al campo de las habilidades. A diferencia, Paco, representado en este muñequito, Paco sí tuvo un muy buen proceso de desarrollo de habilidades porque estuvo tal vez en el laboratorio de la escuela de culinaria, y a diferencia que Hugo, Paco sí tenía las habilidades para amasar, para picar, para cocinar, para todo lo que tenía que llevar al campo de la acción, los conocimientos. Hugo tenía el saber, Paco tenía el saber y el saber hacer. Pero pilas, Paco tenía algo. Y Paco decía, no, yo para qué voy a hacer hamburguesas si puedo llamar a una hamburguesería, a un restaurante y pedirlas. Entonces Paco no hacía hamburguesas. Él simplemente tenía el conocimiento y tenía las habilidades. A diferencia de Luis, representado aquí en este otro muñequito, Luis tenía los saberes haceres o saber hacer, y también tenía el querer hacer. Es decir, las actitudes, conocimientos, habilidades y actitudes. Y Luis, aparte de que tenía la receta exacta de las hamburguesas, así como tenía las habilidades para saber hacer las hamburguesas, pues Luis sí se la pasaba haciendo hamburguesas y quería hacer hamburguesas, y no era solamente llamar a una hamburguesería para que le trajeran las hamburguesas, sino que también era hacer las hamburguesas. Y ojo, aparte de hacer hamburguesas, pues hacía hamburguesas a favor del mundo. A cualquier lugar se vinculaba para hacer hamburguesas. Mejor dicho, su vida, su propósito de vida lo vivía a partir de aprender a hacer hamburguesas. Hacía hamburguesas a las personas, trabajaba haciendo hamburguesas y demás. Es decir, lo que tenía Luis era que cogía sus conocimientos, habilidades y los ponía a favor en un contexto de actitudes, a partir de sus actitudes. Por lo tanto, una competencia sería saber hacer con lo que se sabe en un contexto determinado y mediado por una actitud. Entonces yo nuevamente te pregunto, ¿cuándo estás actuando como Hugo, que tienes mucha información en la cabeza, pero no sabes cómo aplicarla? ¿Cómo estás hablando como Paco, que tal vez tienes muchos conocimientos, tienes las habilidades, pero no tienes las actitudes? Es decir, es un conocimiento muerto allí, una información muerta que no tienes y no la estás implementando, ¿Y cuándo estás actuando como Luis, que tal vez Luis sí tiene, como tú que sí tienes todas las actitudes para hacerlo, para llevar al plano de lo físico, para llevar al plano del mundo, de lo social, los aprendizajes que tú tienes? En ese orden, reconociendo las competencias como el saber hacer con lo que se sabe en un contexto determinado y mediado por una actitud, entonces, ¿cuántas cosas en nuestra vida estamos dejando de aplicar simplemente porque hemos venido recolectando información y recopilando información en nuestra mente, pero que no nos sirve para nada? El objetivo de este video principal es que reflexionemos en torno a esa información de calidad, a esa información de valor que estamos obteniendo, que en este caso no sería información, sino aprendizaje, y que es un aprendizaje que lo ponemos a favor del propósito de la vida, es decir, usarlo de manera racional y de manera humana a favor del mundo. Y en ese proceso de aprendizaje hay otro tipo de aprendizaje, el que quiero comentarte.
es el aprendizaje ontológico, el cual se basa en las competencias conscientes, las incompetencias conscientes, que básicamente se representan en este gráfico y que ya te voy a comentar de cuáles son. La primera son las competencias conscientes, todas aquellas cosas que tú sabes que sabes hacer. Por ejemplo, conducir un carro, por ejemplo, nadar, por ejemplo, practicar algún deporte, la misma culinaria y la misma que no requiere tal vez ejercicios mentales conscientes para ir diciendo tal vez aquí cambio de velocidad, aquí muevo el brazo de tal manera, es decir, para el desarrollo de la técnica, sino que simplemente te mueves como un pez en el agua para realizarlo, las competencias conscientes. El segundo tipo de competencias son las competencias inconscientes y son todas aquellas cosas que tal vez tú no sabías que sabías hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo no sabía que yo era bueno para la música en algún momento, hasta que en un momento ya muy avanzado de mi vida me di cuenta que tenía competencias para interpretar la guitarra y me fue relativamente sencillo hacerlo porque tal vez tenía allí esta competencia, pero no sabía que la tenía. ¿Cuántas competencias inconscientes puedes tener tú que no sabes que las tienes? En el marco de las incompetencias, es decir, de no saber cosas, existen las incompetencias conscientes. Por ejemplo, repito, yo no sé manejar carro, eres consciente de que no sabes manejar carro. Yo no sé nadar, eres consciente de que no sabes nadar. Yo no sé cocinar, eres consciente que no sabes cocinar. Es decir, todas aquellas cosas que sabes que no sabes hacer, pero que si te dispones a la acción, pues entonces las puedes aprender. En este caso, yo soy consciente que yo no sé nadar. ¿Cuáles son las cosas que tú sabes que no sabes hacer? Y por último están las incompetencias inconscientes, que básicamente es todo aquello que no sabes, que ni siquiera no sabes. Es decir, lo que no sabes, que no sabes, es todo eso que tal vez ni siquiera aparece en tu cerebro, ni tal vez se te aparece la iniciativa por aprender. Allí, cuando empiezas a articular acciones y que te vas dando cuenta de cosas que ni siquiera sabes y que el mundo es mucho más grande que lo que tú crees saber y todo lo que se te cruza de enfrente, pues ahí es donde empieza el verdadero mundo del aprendizaje. Un tercer tipo de aprendizaje del que te quiero hablar, que también se basa en el aprendizaje ontológico, es el aprendizaje que aparece en el ciclo que hay entre el observador, las acciones y los resultados, o lo que en otras fórmulas lo llaman como el ser, hacer, tener. En este caso, observador, acciones y resultados. ¿Qué es el observador? Pues esa manera en como yo veo al mundo, esa manera en como yo me pongo unas gafas para observar los hechos y dar interpretación a los hechos de la realidad, que básicamente están mediados o construidos por el marco de creencias nuestro que hemos venido construyendo desde que somos niños. Ese es el observador. Las acciones, pues todas las acciones que operamos, que activamos a partir de ese observador, los mismos juicios, las mismas interpretaciones de la realidad, los mismos que están construidos desde la manera en cómo estoy viendo el mundo, pero ahora sí en el plano de lo físico, del qué hacer, de las habilidades, como te mencionaba ahorita en el aprendizaje construido por competencias. Y por último, los resultados, y es básicamente cómo son los resultados que estoy teniendo a partir de esas acciones que estoy llevando a cabo. Desde esta perspectiva, el aprendizaje de primer orden es básicamente el que está alineado entre acciones y resultados, lo que lleva a muchas personas en los procesos de cambio, pues básicamente modificar acciones para modificar resultados, y consta simplemente de movilizar acciones para obtener resultados diferentes. El aprendizaje ontológico, a diferencia, lo que moviliza es el observador. Movilizar todo el marco de creencias, para que así, a su vez se cambien las acciones, para que a su vez se cambien los resultados. Lo que sería básicamente la transformación del ser para después hacer cosas diferentes, para después tener resultados diferentes, y no en el ciclo de la vida como tal vez nos han venido enseñando, que empieza por modificar las acciones para tener cosas diferentes, o modificar nuestras cosas que tenemos, básicamente los resultados, para hacer cosas diferentes. Y el aprendizaje de tercer orden, dentro de este campo del aprendizaje ontológico, pues básicamente en esa modificación del observador, pues entonces estaríamos modificando también marcos de creencias ya más arraigados, construcción de nuevos valores, construcción de nuevos principios, basados en la repetición de diferentes acciones, lo cual se constituye como una disciplina. Esto sería un resumen muy básico, apoyado en estos gráficos, de lo que es el aprendizaje ontológico. Hasta este momento, entonces, ¿qué tuvimos? Tres tipos de aprendizajes: aprendizaje basado en competencias,
aprendizaje ontológico, reconociendo las competencias inconscientes, incompetencias inconscientes y las otras. Y tercero, el aprendizaje ontológico de primero, segundo y tercer nivel, que es importante en estos procesos de construcción de aprendizaje orientado desde el coaching para activar acciones que traigan resultados diferentes a nuestras vidas. Te acabo de hablar entonces de estrategias alternativas para la construcción de aprendizajes. Y en ese orden, para la construcción de aprendizajes de estos niveles, pues es importante también utilizar metodologías nuevas, metodologías como el aprendizaje para la reflexión, la educación popular, la educación experiencial, los talleres reflexivos y metodologías contemporáneas que se han venido incluso demostrando en América Latina con mucha fuerza. Y dentro de ellas el coaching como un proceso de desarrollo de habilidades en las personas que seguramente tiene mucha pertinencia en enfocarse en la construcción de estos aprendizajes. Yo te cuento que el coaching no es una terapia psicológica, el coaching no es una terapia en sí misma o una consejería o un proceso de indagación del pasado para crear acciones diferentes después de corregir el pasado. No son terapias, no son mentorías, no son tutorías. El coaching no se mete en este tipo de campos. El coaching, a diferencia, quien tiene la única fuerza, el único poder para encontrarse, para autoencontrarse, autorreconocerse, es el mismo coach, que en este caso es el cliente o persona que está acompañando el coach. En ese orden, un proceso de construcción entre coach y coachee se realiza a través de las preguntas, que es el arte de la mayéutica, propuesto por Sócrates, que es de las principales fuentes filosóficas que bebe el coaching. Y siendo Sócrates uno de los fundamentos claros dentro de la tradición de la construcción de esta metodología, pues él proponía algo como a partir de la mayéutica transformaremos y llegaremos a construir el arte del bien vivir. Y ese arte de bien vivir pues es básicamente lo que se propone a través del coaching. Si se trata de vivir una vida con propósito, si se trata de brindar apoyo a la comunidad, si se trata de la transformación del mundo, seguro que esta metodología del coaching va a ser de mucho aporte para esto. Y es una nueva tendencia y es algo que está llegando con muchísima fuerza. Entonces, yo como estudiante de The Hack International me siento muy orgulloso de haber llegado a reconocer esta metodología que tanto aporta en el trabajo social que he venido construyendo durante años. Muchísimas gracias y recuerda, aquí te habló Mauro Conversa y es importante que sigamos el contenido de nuestro canal. Recuerda que me encuentras en Instagram, me encuentras en Facebook, pero también en este caso que estamos produciendo el video de The Hack International, pues entonces sigue también a The Hack y antójate de esto que pasa acá.